Perdonen que tuvimos un problema para cargar, pero ya, ahora sí, ya estamos en la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos, casi solo mujeres ahí, ¿verdad? Queridas hermanas, entonces, bienvenidas a otra clase más de la Academia de San José con María. Y pues espero hayan hecho la tarea, que no es revisada, simplemente es para que aprendamos más en casa. Espero que sí se esté escuchando mi voz. Entonces nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor San José, en esta noche de tu mano te pedimos, guíanos a María Santísima, a nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la fuente del amor, de la sabiduría, de todo lo que necesitaremos en esta noche para aprender más de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Dios. Ilumínanos el entendimiento, agárranos fuerte, porque cuando el carpintero, que es tu Hijo Santísimo, pasa su herramienta por sobre la madera que somos nosotros, a veces nos puede molestar, nos puede doler, puede ser que no entendamos el porqué de las cosas que aprendemos en teología. Señor San José, en ti confiamos esta noche. Amén. ¿Qué tal entonces, hermanos, hermanas? Gracias por conectarse. Pues la clase de hoy se llama Iglesias Católicas Hermanas de Oriente. Pues bien, antes de comenzar con esta otra clase, que es importante para que luego nos vayamos hacia el pasado y entendamos por qué han habido tantas divisiones, tantas discrepancias en nuestra sagrada fe, por qué tantas opiniones, pues vamos a tocar un poco de las iglesias hermanas ortodoxas y repito, nos iremos nuevamente hacia el pasado, a lo que sería pues ya propiamente las secciones del Pentateuco. Pues bien, si hicieron la tarea, van a entender de lo que vamos a hablar hoy y si no, también lo vamos a entender. Entonces, aquí en pantalla pues pueden ver los 5 libros que dividen el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, como breve introducción histórica, pues nos separan casi 3000 años de los primeros libros de la Sagrada Escritura o Biblia, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta la época para poder entender los libros. Acá pues nos podemos enfrentar a dos peligros realmente. Uno por exceso, es decir, creer al pie de la letra lo que dice la Sagrada Escritura, o los fundamentalistas, o literalistas, o los bibliólatras. Entonces, ¿por qué? Porque hay metáforas, ¿sí? A través de sus metáforas, de sus géneros literarios, nos podemos perder por esa razón. Y el otro defecto es rechazar todo lo que está en la Sagrada Escritura. Porque recordemos, si vamos, imagínense, 3000 años en la historia, es como yo les pongo siempre un ejemplo, un adulto que regresa a ser niño, ¿sí? Lo de la cigüeña, ¿se acuerdan? ¿Qué es la cigüeña? Mamá, mamá, papá, mamá, ¿cómo nacen los hijos? Ups, ¿cómo se lo digo a mi hijo, ah? Para no despertarlo antes de tiempo. Bueno, pues la cigüeña, ¿verdad? En parte hay que ver dónde están esos géneros literarios para pues comprender más adelante. Entonces, ese es uno de los, de los defectos literarios, ¿verdad? Rechazar todo, porque, por considerar que es fanatismo o algo fanático y lleno de colorido imaginativo del escritor, ¿verdad? Nuestra pues actitud debe ser otra realmente. Sacar el mensaje de Dios, no centrarnos en el género literario, en lo que está explícitamente diciendo, ¿verdad? La cigüeña. Entonces vamos a ir a ver si las cigüeñas de verdad traen niños. Bueno, se imaginan eso, Dios no sé cómo habrá colocará los bebés en una cigüeña y cómo la pobre cigüeña no se cansa en el vuelo. Entonces, ¿verdad? Que se esconde detrás de este revestimiento literario. La religión, pues, del Antiguo Testamento, queridas hermanas, es una religión histórica, ¿sí? Es decir, fundada en la intervención directa de Dios a determinados hombres y también mujeres, ¿sí? En determinados tiempos y lugares. Dios hizo, pues, su elección y promesa e invita a todos los hombres a su amistad y le pide fidelidad como respuesta
a las alianzas o la alianza pues que el Señor ha propuesto en todo el camino. Esta pues fidelidad pasa por cumplir, sucede de esta manera por cumplir la ley que el Señor les ha dado. Por tanto, la historia sagrada se mueve en torno a estas realidades, promesas, elección, alianza y la ley. Entonces, todo el Antiguo Testamento lo podemos dividir en libros históricos, libros proféticos y libros doctrinales. Los judíos pues los dividían así, ¿sí? La ley pues la ley o la Torá, que son los primeros 5 libros, los profetas o los Nevim, los libros proféticos, los escritos o Ketubim, ¿sí? Los salmos, los proverbios, Job, Cantar, Ruth, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas. Entonces, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, conocidos tradicionalmente como el Pentateuco, constituyen un magnífico pórtico que da acceso al majestuoso edificio de la Sagrada Escritura o la Biblia. El nombre Pentateuco es de origen griego, alude a los 5, ¿verdad? Que es penta, que significa libros o rollos, que lo forman, y los instrumentos o estuches, que son teucos en que se guardaban, ¿sí? Los teucos. Vamos a guardar los pentateucos, ¿sí? Los rollitos en los que se guardaban. No, estuches. Para entender un poquito más a lo moderno, sería como cuando un arquitecto hace sus planos y los guarda en esos como tubos, ¿no? Para que no se arruinen. Entonces, así es esto. El pentateuco. Repito, penta significa libros o rollos. Y teucos, los estuches en los que se guardaban. Entonces, realmente no estamos ante 5 libros independientes. Al contrario, cada libro, em, digamos que desemboca eh, al siguiente, ¿sí? O arranca del anterior. O sea, si leemos sin dividir estos libros del Pentateuco, perdón, del Pentateuco desde el Génesis en adelante, nos damos cuenta que sigue la narrativa histórica. Simplemente se dividieron para una mejor comprensión también. Entonces, todos estos desarrollan una misma trama narrativa que va desde la creación del mundo, pasando por el nacimiento de los pueblos, la era patriarcal, la estancia israelita en Egipto y en el Sinaí. ¿Sí? Es cuando pues el éxodo, ¿no? Salen ya de Egipto, hasta el comienzo de la conquista de Canaán. No Canaán, sino Canaán. Así se llamaba antes Canaán, antes de ser pues conquistada por los judíos. Y la muerte, pues claro, de Moisés, los umbrales de la tierra prometida, los umbrales de la tierra prometida. Pues entonces esta historia es unitaria, ¿sí? Y continúa, formada casi a partes iguales por relatos y leyes. Se divide a su vez en 6 grandes etapas o capítulos perfectamente diferenciados. Historia de los orígenes, que es desde Génesis 1 al 11, historia patriarcal del Génesis 12 al 50, salida de Egipto y marchas hasta llegar al Sinaí, Éxodo 1 al 18, revelaciones en el Sinaí por el Señor, Éxodo 19, 40, más Levítico, también se podría consultar Levítico, más Números 1, 10. Marchas desde el Sinaí hasta los llanos de Moab en Números 10, 36. Discursos y despedidas de Moisés están en Deuteronomio. Estos 5 libros forman la Torá o ley por excelencia, la carta constitucional que plasmó los principios fundamentales religiosos y civiles. Quiero hacer un breve paréntesis. Cuando hablamos de la Torá, hay cosas y muchos elementos que no está en la Torá judía, sino que recuerden que en el canon de los 70, es decir, cuando estaban los 70 sabios escribiendo qué libros son de inspiración divina, qué libros pues tienen mucho de humano, qué libros pues tienen elementos paganos, no van a ir con un judío a contarles, pues, por ejemplo, como lo hacían algunos evangélicos que fueron con los judíos y le comentaron algunas cosas de nuestro libro del Génesis. Y el judío se quedó como que extrañado, ¿y este qué le pasa? ¿Verdad? La Torá es un poco diferente a nuestros 5 libros que están en la Sagrada Escritura. Entonces, solo como breve comentario. Entonces, eh, pues estos 5 libros, como les decía, forman la Torá o ley por excelencia, o carta constitucional que plasmó los principios fundamentales o fundamentales de lo religioso, de lo civil,
por los que los israelitas se constituyeron como un pueblo con identidad propia y referido en exclusiva a Yahvé, ¿verdad? Su Dios. Entonces, el objetivo es conocer las diferentes corrientes de tradiciones que formaron el Pentateuco, ¿sí? También objetivo vivencial es escuchar a Dios que buscaba entablar con nosotros una relación personal de amor y de amistad. Esos son los objetivos del Pentateuco. También es una como tesis, ¿sí? El Pentateuco es la historia de la fundación de Israel, en el que se relatan sus orígenes y el mensaje central de su alianza con los hombres, la respuesta a nuestro Dios, a ese Dios, ¿verdad? Que es el nuestro también. Es un, realmente es un libro bastante amplio, dividido en 5 volúmenes, por decirlo de una manera muy actual, ¿verdad? O rollos. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Aunque pues su autor principal es Moisés, sin embargo, ha venido enriquecido y complementado por otros autores que escucharon de mano de algunas tradiciones existentes, siempre bajo la inspiración de Dios. O sea, no todo en parte fue escrito por Moisés. Eso lo vamos a ir viendo más adelante para entender un poquito más. Entonces, ¿cómo se explica pues esta tesis, ¿verdad? De la Torá o del Pentateuco? Pues la palabra Pentateuco viene de la lengua griega y como dijimos, significa libros de los 5 estuches. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Estos libros son considerados como una sola cosa, una sola unidad, y se les llama la Torá o la ley. Se llama la ley porque lo fundamental de estos libros era la ley de Moisés, dada por Dios en el monte Sinaí, es decir, las prescripciones que regulan la vida moral, social y religiosa del pueblo. Para nuestros ojos, pues, queridas hermanas y hermanos, pues, el rasgo más llamativo de esta, podemos decir, legislación en su carácter religioso, ah, es lo sagrado y lo civil y cultural. Ese es el rasgo que quisieron dejar realmente los autores. Cada uno de los libros viene a indicar su contenido. ¿Sí? El Génesis, por ejemplo, narra los orígenes del mundo, como lo vemos aquí en pantalla, en el mundo y del género humano desde sus comienzos hasta la formación de Israel como pueblo, poco antes de la salida de Egipto. Esta es una historia dirigida a explicar nuestro mundo, no viene a explicar, digamos, el mundo angélico ni nada por el estilo. No trae, por ejemplo, que si eran, cuándo empezaron los dinosaurios, y si eran dinosaurios, que si, etcétera. No, esto viene a plasmar desde el punto de origen del mundo. Entonces, em, pasamos, por ejemplo, al Éxodo también, la salida de los hebreos de Egipto guiados por Moisés, el paso milagroso del Mar Rojo y su estancia en el Sinaí, donde recibían de Dios la ley, ¿sí? Sancionada por un pacto o alianza. El Berit se le llamaba a esta ley, el Berit, con B alta, el Berit. Entonces, queridos hermanos, pues vamos ya viendo lo que es el Génesis, ya pasamos a lo que es el Éxodo. El Berit significa entre Dios y el pueblo. Desde este momento, pues Israel llega a ser el pueblo elegido y llamado por Dios hasta que nuestro Señor Jesucristo viene, establece la nueva alianza, es decir, la iglesia. La iglesia, nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, es decir, el nuevo pueblo de Dios, pues aquellos que se han bautizado entran a ser el nuevo pueblo de Dios. Vamos a ir hablando también de los sacramentos más adelante, que están muy mal comprendidos. No sé qué es lo que pasó en el transcurso en el mundo, que mucha gente, bueno, a lo mejor es maldad, podrá ser santeros, ocultistas o masones que andan confundiendo con los sacramentos y cómo se usan los sacramentales, etcétera, que hay realmente una confusión muy grande. Entonces, 2 pilares tiene el Pentateuco. El primero, el plan divino de salvación trazado por Dios. Y segundo, la respuesta a ese plan por parte del hombre, o sea, del hombre y la mujer, por parte nuestro. Se dice del hombre porque cabeza de familia, ¿no? De ese pueblo escogido de ese entonces. Entonces, dos, perdón, y la composición literaria del Pentateuco. Tradicionalmente se atribuyó a Moisés la autoría del Pentateuco, como les dije hace un momento, pero estudios recientes han llegado a la conclusión de que él solo no pudo ser el único autor de los 5 libros. Él es el autor de la substancia, o sea, sustancial. Pero durante largos años y en diversos momentos de la historia de Israel, otros autores fueron añadiendo elementos y reformulándolos, ¿sí? Antes de ponerse por escrito. Em,
Estas tradiciones se recitaban en los santuarios, ¿sí? Hay una película muy bonita que se llama El Génesis y ahí podemos ver que usaban a veces también marcas en los, ¿cómo se le llamaría? Cuando usan los viejitos, cuando los ancianitos, bastones, luego los cantaban, los recitaban, así es como se pasaban las historias, algo parecido como cuando nuestros abuelitos nos contaban sus historias de jovencitos. Entonces, así era. Más tarde, pues se fijaron por escrito. ¿Cuándo fue más tarde cuando se fijaron por escrito? Pues lo empezaron a hacer con pieles, pero eran muy caras. Más tarde, son elementos, ¿verdad? Que estamos hablando ahorita. Más tarde, cuando llegan ya a Egipto, recordemos que los egipcios fueron los que inventaron el papel, el papiro, el famoso papiro. Son como pequeñas palmeritas que crecían, plantitas estilo palmera que crecían en el río Nilo. Entonces de ahí se secaban, los procesaban y ya salía lo que era el papel o el papiro. ¿Verdad? Entonces hay elementos muy buenos que vienen de otros pueblos, de otras naciones. En este caso, pues una nación pagana, claro, pero no, como les repito, hay que tener un poco el corazón abierto a lo que es bueno, lo que es malo, lo que se puede, lo que no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron las fuentes o tradiciones en las que se inspiró Moisés y los demás autores? Primera, o vamos a ponerlo como inciso A, la tradición ya vista, ¿sí? Viene de Yahvé, ¿verdad? Designada por la letra J, es llamada así porque desde el principio llama a Dios o Dios mismo se le llama así Yahvé. Nació en la época de Salomón, hace en el año 950 antes de Cristo, en los ambientes pues de ahí de Jerusalén. ¿Verdad? Entonces, es un estilo realmente muy concreto, expresivo y dramático. Imágenes vivaces, personajes, lugares y costumbres del pueblo precisos, ¿no? Dios es presentado con imágenes muy humanas, realmente, y populares. Trabaja con el barro, pasea por el Edén, cierra la puerta del arca, visita y come con Abraham, etcétera. ¿Se dan cuenta de ese tipo de géneros, verdad? Barro no quiere decir que en verdad agarró barro, puede decir que sí, es Dios, claro que puede, pero barro, ¿qué quiso decir con barro? Es una sustancia terrestre, es una materia. En otras palabras, podemos pensar como teólogos que estamos empezando a estudiar que agarró materia. ¿Qué tipo de materia agarró? Bueno, eso no lo sabemos, pero ahí dice barro. ¿De acuerdo? Entonces no significa literalmente que haya sido en verdad barro, porque al morir nosotros pues no somos barro. Tenemos muchas, si analizan el pH, tenemos muchas sustancias. No es que nos transformemos en barro, que nosotros vayan a ser una como especie de vasija. Entonces, a eso se encarga la teología. ¿Verdad? Entonces se pasea por el Edén, cierra la puerta del arca, visita y come con Abraham, etcétera. ¿Verdad? Pues en esta tradición, la salvación del pueblo eh, muestra la posesión de la tierra prometida, Canaán. ¿De acuerdo? Entonces siempre es irnos al contexto, no pelearnos que si era barro, que si no era barro, que si era ceniza de volcán, no, es que Dios trabaja, Dios hace de la sustancia de este mundo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso es lo preciso, porque retroceder hasta los orígenes, perdóneme, pero eso es algo imposible. ¿Verdad? Entonces, hasta que el día que nos muramos, Dios ya nos dirá, mira, yo lo hice de esta manera y toda la ciencia divina que el Señor utilizó. Pasamos a la siguiente, B, tradición eloísta, designada por la letra E. Es llamada así porque llama a Dios Elohim, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús está crucificado y se escucha Elohim, ¿verdad? A los cananeos los llama amorreos, al monte Sinaí los llama Oreb, ¿de acuerdo? Para que no se confundan cuando uno lee la Biblia, pues cuesta bastante. Bueno, ¿y qué es el Oreb? Ah, es el Sinaí. Entonces, al monte Sinaí lo llama Oreb, ¿sí? Nació posiblemente después de Salomón, en el reino del norte. Acuérdense que Israel se divide en norte y se divide en sur, algo parecido como estamos nosotros, ¿no? ¿Se dan cuenta? El nuevo reino que somos nosotros se divide en la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Nosotros estamos en lo que es la iglesia latina. ¿Por qué latina? Porque así se les llamaba a los italianos, a los romanos, en este caso, latinos. Las provincias latinas no somos nosotros. A nosotros realmente no nos va el nombre de latinos. Nosotros somos hispanos porque nos conquistó España. O sea, Sí, nosotros venimos de Hispania. Siempre les recomiendo el micrófono apagado, por favor. Bueno, entonces por eso es que nosotros no somos provincia romana, nosotros somos provincias españolas. Entonces solo es como un breve paréntesis. Ya que a Sofi le di el dominio, no sé si puede verificar que por favor los micrófonos estén apagados. Gracias.
que ella me está ayudando con esto. Le agradezco mucho. Entonces, el monte Sinaí lo llaman Orem, ¿sí? Se nos quedó. Bueno, entonces el reino del norte y el reino del sur de Israel se divide. Pasa ahora con nosotros lo mismo. La iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. ¿Verdad? Van a encontrar muchos elementos que se parecen en la Sagrada Escritura y que habla también de nosotros. Entonces, después que el pueblo se dividió en dos, las páginas de esta tradición están marcadas por la predicación de las profecías de Elías y Oseas y da mucha importancia realmente a los profetas. En ese momento es el auge de los profetas, de los grandes profetas como Elías y Oseas, y vienen todos los demás profetas, el profeta Isaías, que anuncia muy cabal, muy preciso el nacimiento de Jesús, pone elementos muy específicos como nacerá de una virgen. ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Ah, aquí entonces sí es un profeta verdadero porque dice solo Dios podría hacer algo así. ¿Verdad? Entonces características de estos son que son momentos dramáticos y también, perdón, menos concretos, ¿verdad? Presenta el mensaje religioso con más flexión y tiene una fina sensibilidad moral. Recuérdense que los profetas también tenían una doble tarea, tanto de anunciar la palabra de Dios, o sea, de anunciar lo que Dios quería, pero también en muchas ocasiones los profetas eh, entraron en la política porque anunciaban y denunciaban los crímenes tanto del pueblo judío o en este caso israelita, también anunciaban a los crímenes que hacían otros pueblos, como por ejemplo cuando los conquistaban. Entonces hacían esa, como decirlo así, una carrera política, pero no una política como la conocemos corrupta, llena de ambición. No, también al leer los profetas vamos a encontrar de que los reyes paganos en algún momento para traducir alguna visión, algún mensaje de Dios, algo que habían hecho mal los paganos, les quieren como que pagar a los profetas y los profetas no aceptan ese pago. Simplemente es gratuito porque Dios está hablando de algo, algún castigo. Por ejemplo, Babilonia, Persia, etcétera, Siria, etcétera. Entonces, ese lenguaje, ¿verdad? Esa sensibilidad moral, que ve a Dios realmente no de forma humana como la J, como les decía, sino tiene a espiritualizar la imagen de Dios. Prohíbe sus representaciones, ¿sí? En el texto, como, como así en Éxodo, perdón, 24:10. Casi nunca Dios interviene personalmente, sino solo a través de sueños. ¿Cómo es que prohíbe sus representaciones? Representaciones, en este caso, como figuras humanas, porque así aparece, ¿verdad? La figura de Dios en la serpiente que está en un árbol, ¿sí? Una serpiente dorada, pero prohíbe una representación humana. Todavía no está permitido, digámoslo así, para que los judíos tengan una percepción como humana de Dios. Por eso también Dios se enoja allá cuando hacen un becerro de oro, cuando sale. em, el pueblo judío, Moisés se tarda allá en el monte, como dijimos, monte Sinaí, ¿verdad? O también monte Oreb. Entonces, se tarda y el pueblo ya se está inquietando, comienzan a dividirse y se hacen, no es que hayan hecho un, en sí un ídolo, es decir, ellos creían, es contradictorio, que estuvieran en cautiverio en Egipto y nunca hayan adorado ídolos, o sea, ídolos a los dioses pues, paganos de Egipto y que al salir hayan hecho un becerro de oro para adorarlo estilo los egipcios. No, es que el pueblo se rebeló y se tomó a sí mismo ser juez, es decir, se hicieron a sí mismos a ese Dios que no entendían porque pensaban que Moisés había muerto en la presencia de Dios, es decir, él ya no iba a bajar más, ya había muerto en la montaña. Por lo tanto, se hicieron una figura de Dios como ellos, no como Dios lo había ordenado, sino como ellos se concibían o tenían esa imaginación de cómo era Dios realmente. Entonces el becerro de oro es esa rebelión de que si Dios no autoriza algo, no es así. Y Dios manda ese castigo al pueblo por rebelarse, porque la única escuchen bien esto y es interesante cómo es Dios, porque la autoridad de hablar del representante, pues el único representante para hablar con Dios y mandar el mensaje de Dios al pueblo era Moisés, nadie más. Y empezaron ellos a formularse esas ideas, ¿sí? Entonces, ese es otro de los mensajes pues, que tiene la Sagrada Escritura y que podemos ir viendo a través de la teología, todo esto. Interesante, porque en las catequesis que de primera comunión,
que de confirmación nos dicen es que se hicieron un ídolo. No, no se hicieron exactamente un ídolo. El ídolo eran ellos mismos, que se hicieron a sí mismos la imagen de Dios como ellos pensaban que era Dios, dándose a sí mismos la autoridad de hacer lo que ellos quisieran hacer. Y no es así. Son un pueblo de Dios y Dios es el que dirige y da órdenes. Y solo a través de Moisés. Esa es la palabra de Dios. ¿Se parecerá un poco esa época a la nuestra? En la cual nosotros ya nos estamos haciendo jueces, nos estamos haciendo obispos a sí mismos, nos estamos haciendo el papa a sí mismos. Interesante, ¿no? Bueno, sí. Entonces, casi nunca Dios interviene personalmente, sino solo a través de sueños, visiones o milagros, ¿sí? En esta pues tradición, la salvación del pueblo consiste en la alianza de amor con Dios y no en la tierra prometida. La alianza es el verdadero tesoro de Israel, ¿sí? Esa alianza que nosotros tenemos es ese también, ese tesoro de Israel. Ahora vamos a la tradición deuteronomista designada por la letra D. ¿Sí? El autor de este documento no se conoce realmente, pero debió ser un levita. Se cree que fue un levita, es decir, un sacerdote del templo, de los que peregrinaban de pueblo en pueblo, inculcando la fidelidad a la alianza, a lo que conocemos ahora, alianza con Dios, perdón, a lo que conocemos ahora como los peregrinos, ¿verdad? Un sacerdote peregrino. Entonces, las características, pues, que tienen semejanzas con el eloísta, lo anterior, la figura central de Moisés, ¿sí? Pero un Moisés orador, legislador y no un Moisés liberador, ¿sí? No es una narración histórica, sino un código de leyes. La historia del pueblo está presente indirectamente en un estilo que nos dice como exhortativo, ¿sí? De exhortación. Se insiste mucho en el tema de la elección, ¿sí? De elegir, de elegir el bien, de elegir el mal, de elegir siempre lo que es bueno. Por lo tanto, bueno, pasamos a la siguiente, que es la tradición sacerdotal, designada por la letra P. Nació durante el destierro en Babilonia. Ya lo hablamos un poquito, me adelanté, ¿verdad? Cuando los sacerdotes releen sus tradiciones y su ley para mantener la fe y la esperanza del pueblo. ¿Cuáles son las características, pues, de esta tradición sacerdotal? Pues que la forma de hablar es solemne, litúrgica, abstracta. Se preocupa de enseñar especialmente las normas del culto. Busca la precisión de las fechas. Cuida la cronología, ¿sí? De sus fechas sagradas, sus fechas santas. Acuérdense que están invadidos en este momento por Babilonia, por un pueblo pagano muy atractivo, Babilonia. Hagan de caso que es como una mezcla entre Sodoma, Gomorra, todas las atracciones que vemos ahora, sexuales, el paganismo de la idolatría, etcétera. Entonces, ellos pues, se preocupaban más por enseñar las normas del culto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, busca la precisión de las fechas, como les decía, cuida la cronología. Dios es presentado de una manera más espiritual y abstracta. Es espíritu, Dios es espíritu, es palabra, la palabra de Dios. Dios es la palabra, es la verdad. Génesis 1:2. Luego, em, los grandes pues, temas del Pentateuco. Por ejemplo, el Pentateuco da respuesta a las grandes interrogantes de la comunidad de Israel. ¿Quién creó el mundo y el hombre? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? ¿Quién? Pero realmente preguntan quién fue el que empezó todo. ¿Sí? Origen de la humanidad, historia de los patriarcas, por ejemplo. Abraham es un patriarca. Entonces, a eso da respuestas este Pentateuco. Luego, otra pregunta, ¿cuándo tuvo el pueblo de Israel conciencia de pueblo elegido? O sea, ¿cuándo se dio cuenta de que ellos eran elegidos por el único Dios? No hay más dioses. Decir el único Dios es como decir hay otros dioses. No, por el pueblo de Dios. Recuérdense que por eso más adelante, tanto los profetas como el pueblo de Dios dice que Él es Dios de los dioses. O sea, los israelitas todavía estaban influenciados por aquella propaganda de los paganos, donde hay muchos dioses. Sí, que Horus, que Ra en Egipto, que el dios de las moscas, etcétera, y de los otros imperios.
Ellos creían que sí, eran dioses, pero hay un Dios por sobre todo. Poco a poco Dios, nuestro Señor, les va enseñando como niños, ¿sí? Como niños nos va enseñando, mira, va quitando como esas ideas, no hay más dioses, lo demás no son dioses, por ejemplo, son espíritus creados, el único Dios es Dios, etcétera. Entonces, también nos habla de la liberación, que es el éxodo, ¿sí? De Egipto, marcha al desierto, alianza en el Sinaí. ¿Cómo debe regirse la comunidad de Israel? También nos dice. Eso está en Levítico, conjunto de leyes y normas, números, experiencias del amor de nuestro Señor, de Yahvé, y Deuteronomio, ¿qué significa? ¿Alguien sabe cómo significa, perdón, qué significa la palabra Deuteronomio? Si no saben qué significa, se los digo ahorita. Deuteronomio significa segunda ley. Esa es la palabra Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Vayan apuntando porque acuérdense que va a haber examen, pero no se asusten. En conclusión, el mensaje de salvación que Dios quiere darnos se esconde debajo de la historia, ¿sí? Debajo de las leyes, que esas leyes después se transforman en algo legalista en el tiempo de Jesús, en las costumbres de un pueblo determinado, ¿sí? Costumbres o leyes sagradas, si lo quieren ver así, la circuncisión en el primer concilio de la Santa Iglesia de los cristianos, allá en el concilio de Jerusalén, se debatía, ¿verdad?, si los paganos debían seguir la cultura o las creencias judías de la circuncisión. Aquí es donde tenemos que tener una mente abierta a Dios. O sea, no estoy diciendo mente abierta al mundo, estoy diciendo mente abierta a Dios. Espero que seamos solo adultos los que estemos aquí presentes, pero se imaginan ahorita que venga alguien y que les diga mensaje del Señor o de María y que la circuncisión la vayan a colocar como la sangre de Cristo, el primer sangrado de Cristo, porque obviamente el prepucio, ¿verdad?, que cubre el área del pene, sangra, tiene venitas, entonces sangra. Pero ese sangrado, imagínense, en el área genital le están poniendo un significado religioso, porque aquí los doctores de la Santa Madre Iglesia, que han sido también perseguidos por la necedad del pueblo, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. ¿Han escuchado ustedes que Santa Teresa de Ávila decía, hoy tuve un orgasmo espiritual? Es que lo que quiere decir ahí es que las cosas que Dios ha creado no son malas, media vez sean bien aplicadas, ¿sí? Si vamos a la ciencia, ¿qué significa un orgasmo? Es una entrega, es cuando el cuerpo descansa, ¿verdad? Da todo, entrega todo, alma, digámoslo así, espíritu y obviamente cuerpo. Entonces, cuando dice Santa Teresa, tuve un orgasmo, no es que Santa Teresa, pobrecita, estuviese traumada con las cuestiones sexuales, no. Es que ella es doctora y el Señor está enseñando, mira, estas cosas no son malas. Lo que es malo es lo cómo lo hacen, en qué momento, todo tiene un orden, ¿sí? Pues entonces regresamos a lo de el corte del prepucio del área genital masculina y que de ahí pues viene, no es malo, Dios lo ha creado. Y también es higiene para el varón. Incluso a la hora del acto sexual es higiénico para el varón y cierta salud porque puede causar ciertas molestias en algo que se llama frenillo. O sea, Dios les está cuidando todo. Les cuida su espiritualidad, les cuida las creencias, les cuida incluso lo médico, la medicina, la salud. Nos damos cuenta de todo esto. Entonces viene San Pablo, déjame recordarme era él, ay Señor, se me fue si era él, sí, creo que sí. San Pablo le dice a Pedro, hipócrita, esto ya no tiene ningún valor espiritual, ya Cristo ya nació, ya murió y resucitó por nosotros, esto ya no, esto ya solo es un valor cultural, yo me atrevo a decir higiénico. Si lo quieren hacer los paganos, que lo hagan, pero ya espiritual ya no tiene nada que ver. Porque de eso se trata el concilio, de las cosas espirituales. No es un concilio de tratar de medicina o otra cosa, sino es concilio de las cosas espirituales del Señor. Entonces dice Pedro, ah, sí, ¿verdad? Hipócrita le dice porque quería quedar bien con los judíos, los tradicionalistas, los ultratradi, que querían poner sus costumbres a la del nuevo pueblo de Dios, ¿sí? En este caso a la región de los paganos conversos. Mejor dicho, ya no son paganos, sino
son conversos. Es lo que vemos en la actualidad, ¿verdad? Toda esa divisionismo. Entonces, bueno, conclusión, ¿verdad? Como les decía, la verdad que el Señor quiere darnos en el Pentateuco no está en los hechos en sí mismos, sino en el mensaje o enseñanza que el escritor sagrado quiere darnos a través de esos acontecimientos particulares. La Biblia, la Sagrada Escritura, hay que leerla no como si fuera un libro de historia. Y eso es otra cosa mala que están haciendo los santeros. Ahí podemos darnos cuenta cuando hay un santero o un ocultista. Ustedes han escuchado de las visiones de Ana Catalina Emmerich, corríjanme si ese es el nombre o no, cuando habla de los Nefelim, que la Sagrada Escritura habla los hijos vamos a ver, señor, se me confundió ahorita, los hijos de Dios se mezclaron con mujeres, ¿sí? Ah, y es que entonces que Satanás que ya es tatarabuelo, ¿qué será Satanás? Me imagino yo. Lucifer ya tendrá bisnietos o qué onda. Ah, no, porque los destruyó. No, eso no es así. Los ángeles sabemos que no pueden procrear, pero esa es otra historia. Así como hay mensajes en la Sagrada Escritura que son mensajes espirituales, pero es un canon sagrado y que ya se cerró ese canon, ya no entra nada más, solo un libro que se perdió y que si se encuentra, entraría al canon de la iglesia, pero ya está la condición. Ya todo lo demás ya no entra. O sea, todo lo demás es una revelación privada, no es ni siquiera dogma, sino que aporta para los que hemos seguido pues, en el canal de Pau, sino que aporta una visión espiritual a lo que ya ha sido revelado, la sagrada revelación. ¿Entienden? No es un dogma. Ana Catalina Emmerich no es una doctora, perdón, no es un padre de la iglesia, no es una madre de la iglesia, ¿sí? Ana Catalina Emmerich aporta algo que ella vio. Ella vio y escribe. Nosotros nos toca, como igual que en la Sagrada Escritura, saber interpretar lo que está tratando de decirnos. No es una cuestión propiamente histórica. Por eso les he dicho, agárrense fuerte porque la filtro. ¿Han visto los filtros? Vean ustedes, vayan a un filtro y se van a dar cuenta cómo el agua es como que exprimida, como que reducida, así, una gotita es bien reducida y tiene que pasar por un agujerito para dejar la suciedad. Después hay otra fase del filtro y así. Así pasa con el filtro. Y a nosotros no nos gusta pasar nuestros pensamientos, nuestra fe, nuestras creencias, nuestra forma de pensar, nuestras opiniones por ese filtro. No nos gusta ese filtro porque solo está Dios y estoy yo. Y eso no es así. Hay un filtro. Entonces, por eso les digo, como que si fuera no se lee como que si fuera un libro de historia, sino como un libro de fe y de salvación. Un buen católico sabe pasar por estos filtros todo. Así de simple. Entonces, ay, perdón, la oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Señor, que el estudio de tu santa escritura me llene de amor por ti, por haberme creado, de celo ardiente por tu santa gloria, para defender siempre y de fidelidad a tu ley santa. Señor, te amamos, Dios mío, Dios nuestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Espero haya quedado pues explicado muy bien esta parte. Antes de pasar a la segunda parte, quisiera saber si hay alguna pregunta referente a esto o pasamos ya a la segunda parte. Bueno, espero hayan hecho sus anotaciones porque sí van a ver un examen. No sé, a ver qué dice Dios, pero posiblemente no lo hago yo, sino lo hará un sacerdote. Así que no me vayan a poner en mal, por favor. Gracias. Bueno, pasamos a la segunda parte. Aquí vamos a ver ahorita en este momento, pues, un mapa, ¿sí? En la cual eh, se mirarán los 5 puntos en los que se ha dividido la fe, ¿sí? La Iglesia Católica Romana, etcétera. Ahorita vamos a pasar. Pero brevemente para que quede bien claro lo de Deuteronomio, ¿sí? Significa segunda ley o repetición de la ley, ¿sí? Su nombre está en griego, recuerden, en griego, Deuteronomio, ¿de acuerdo?
porque en hebreo se le llama Devarim, ¿sí? Devarim. Entonces, el Deuteronomio repasa y refuerza las leyes y preceptos del Antiguo Testamento, especialmente aquellos que se encuentran en los primeros libros de la Torá, ¿sí? En la Torá, los primeros libritos de la Torá. Aquí les explico eso cuando yo les hablé de la Torá. ¿De acuerdo, queridos hermanitos? Entonces, bueno, pasamos a esta segunda parte, como ya habíamos dicho. Em, Déjenme ubicarme, vamos a ver si puedo ver aquí. Minuto. Muy bien. Oriente y Occidente existen siempre desde el primer milenio, o sea, desde los primeros siglos, desde los primeros instantes en que, en que los apóstoles pues salen a predicar, ¿verdad? Entonces ahí miramos cinco, creo que hay otro mapa, Sofía, no estoy seguro si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Creo que sí había otro mapita que puse por ahí, o se puso por ahí, perdón. Bueno, aquí hay una jerarquía, pero adelantémonos, uno más, otro más, otro más, el otro, ahí está, creo que es ese. Bueno, regresemos al primer mapa, perdón, gracias. Entonces, podemos encontrar en ese mapita cinco regiones muy específicas, en las cuales vemos cómo es que se fue dividiendo la fe cristiana, ¿sí? En esta fe, pues, de la fe cristiana conocemos los diferentes ritos. La Iglesia Católica, pues, reconoce las 24 iglesias, hoy 24 iglesias autónomas que siguen diferentes ritos litúrgicos. Por eso es que pasemos a la siguiente, donde estaban los patriarcas y el papa. Exacto. Ahí están los diferentes ritos litúrgicos. Permítame, me voy a ubicar yo también en la imagen porque aquí está, ya me salió la imagen. Aquí podemos ver iglesia, por ejemplo, romana, que es la católica, ¿sí? Nosotros seguimos el rito latino, Italia, de Roma, provincias latinas, España es una provincia latina, Francia, etcétera. Nosotros somos hispanos, pero aún así heredamos todo esto, pues lo que fueron los españoles los que vinieron acá y nos dieron esta enseñanza, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, aquí podemos ver cuando escuchemos un ejemplo. Yo soy de la Iglesia Católica de rito bizantino. Cuando digo, por ejemplo, bizantino, estoy hablando de rito que se ubica en Ucrania, precisamente en un mapa, ¿verdad? En Ucrania, ahí se quedó ese rito. ¿Por qué se quedó ahí? Porque hubo una... Acuérdense que la geografía está cambiando a cada momento, cada vez que se pelean las naciones, los reinos, y que esta parte se quedó del lado de no sé quién, y así se andan peleando también. Entonces, la iglesia bizantina es la iglesia de Ucrania, ¿verdad? Entonces, la iglesia bizantina, por eso es que está el papa hasta arriba, o sea, Pedro, vamos a decirle Pedro mejor. Entonces, Pedro está hasta arriba porque las iglesias de ese entonces, ¿cómo decirlo? Para explicar un poco lo que es entender el Papa, pero desde el punto de vista de lo que se le llama ortodoxo, porque también nosotros podríamos ser llamados ortodoxos, em, es como una organización, como una corte, ¿sí? Donde está el juez, está el abogado, están todos los demás. Cuando, por ejemplo, se elige a un obispo en las otras iglesias, al Papa le mandan, por ejemplo, Papa, ahorita sería Papa León, ¿verdad? Digamos, Papa León. Aquí le informamos que el obispo Giorgi ha sido pues electo por nosotros y le solicitamos su bendición. No le estamos solicitando su permiso, le estamos solicitando su bendición. Entonces viene el Papa, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les mando su bendición. O no estoy de acuerdo con ese obispo, más hagan ustedes lo que quieran, aquí les mando su bendición, ¿verdad? No es una solicitud como cuando en la Iglesia Católica, pero no es como cuando la Iglesia que nosotros católicos se elige a un obispo. Aquí es muy diferente, porque cada uno de ellos, digámosle así, obedece la autoridad que se le dio a cada uno de los apóstoles.
Por lo tanto, ahí en ese mapita regresamos, Sofi, perdón. Regresamos al mapita anterior. Son los 5 dedos de la mano, de la fe. Entonces, de esa forma es como se caracteriza realmente lo que aquí está la iglesia romana, todo lo que abarcó la jurisdicción, digámosle así, de lo que es Pedro, ¿sí? Lo que vemos aquí en color como rosadito, veo yo que es la iglesia romana en la antigüedad. Lo verde es la iglesia que constituye lo constantinopolitano, ¿sí? Abajo está morado lo que es la iglesia de, vamos a ver qué dice acá, es que se me ocultó el mapa, de Alejandría, morado como claro, lila. El morado fuerte, la iglesia de Antioquía. Lo como color amarillito es la iglesia de Jerusalén, perdón, rito de Jerusalén. Todos estos son ritos de Jerusalén. Entonces aquí vamos a contar ahí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Los 5 dedos de la mano de los ritos. ¿Sí? Iglesia Católica. ¿Por qué aquí no aparece la región de Rusia? Porque hay una disputa bastante fuerte con ellos. Ellos todavía se apartan, digamos que entre ellos mismos, los ortodoxos, también no congeniaban en algunas cosas. Ellos sí se apartaron de lo que es Roma, de lo que es todos los demás ritos católicos romanos. En su momento, esto sí es un poco complicado explicarlo, en su momento eh, empezaron a suceder también herejías, cismas en los primeros siglos, entonces, pero las 24 iglesias autónomas que siguen pues sus diferentes ritos litúrgicos. Vuelvo a repetir, rito romano, vamos a ver los rituales, ahora sí pasemos a la siguiente, Sofi, donde están los patriarcas. Muy bien. Está el rito romano con formas extraordinarias y variantes, ¿sí? Rito ambrosiano, rito bracarense, rito galicano, rito mozárabe, rito de la Orden de los Cartujos, que es, se ha vuelto muy famosa los cartujos, rito bizantino, que abarca lo griego, lo melquita, también lo ruso, ¿sí? Lo rumero, lo búlgaro, lo húngaro, lo ucraniano, etcétera. Rito alejandrino, que abarca lo cóptico o la iglesia copta, también es famosa, la iglesia de Etiopía, que es la etiópico, rito siriaco, que es lo maronita, también se han vuelto famosos los maronitas, lo caldeo y lo sirio, ¿verdad? Luego pasemos a la siguiente, el rito armenio, rito de la iglesia de India de Santo Tomás, por cierto, o perdón, de San Tomás, perdón, rito de la iglesia de Sri Lanka. Ahí podemos ver un círculo. Esto no es que se lo aprendan de memoria, realmente solo es para saber los orígenes y cómo está ahorita constituido pues la iglesia ecuménica. Ay, que el ecumenismo es falso. No, es falso, porque el ecumenismo ya ha venido desde los primeros siglos. El primer concilio ecuménico donde se dio en Nicea, tarea, buscar el credo niceo-constantinopolitano. Por eso es que se llama así, porque está abarcando la iglesia de Constantinopla, obviamente lo romano, el niceo, por eso se llama el credo niceo-constantinopolitano. Por eso es largo. Y uno a veces se pregunta, ¿pero qué se les estaba ocurriendo en ese momento cuando hicieron un nombre tan largo? Pero es porque había un concilio y había que agradar a todos, ¿no? Bueno, vemos ahí en el puntito del centro que dice Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Católica como tal. ¿De acuerdo? Esto es un poco difícil. Yo sé que se les están moviendo como que los cimientos y este hereje, este cismático, ¿de dónde apareció? No, hay que ver cómo inició la iglesia, cómo se mantuvo la iglesia, por qué se dividió, qué es un cisma tarea, qué significa cisma, qué es un cisma. Un cisma no es una herejía. Un cisma es yo no estoy de acuerdo
en palabras así, pues comunes de nosotros. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Sofía, con lo que dicen los diferentes hermanos. Así que yo me quedo con lo que mis abuelitos, mis papás me enseñaron. Punto. O sea, lo que me enseñó ahí sí vamos a usar la palabra que usan los evangélicos, lo que me enseñó, ahí sí es correcto, lo que mi apóstol me enseñó. Sí, puede ser San Marcos, puede ser San Juan, puede ser Pablo, puede ser Pedro, puede ser, yo me quedo con esto. Entonces, la Iglesia Católica, ¿sí? Iglesia Católica. Ahora vemos en el siguiente círculo que dice, por ejemplo, vámonos a lo romano, que es un poco más fácil de explicar porque somos de rito latino. Lo romano, ahí dice romano, por eso dicen el credos. Nosotros decimos creo en la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Católica y Romana, porque pertenecemos al rito romano, romano o latino, si lo quieren ver así, del imperio, lo que quedó de ese lado del imperio. El imperio se dividió en dos, acuérdense. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Dentro de lo que dice romano, también estamos abajo que dice lo ambrosino y lo mozárabe, lo copto y lo etiopiano. Ah, no, perdón, lo etiopiano y lo copto no. Lo ambrosiano y lo mozárabe, que está abajo, ¿sí? Que se parecen bastante a la nuestra, que han estado más cerca de lo que es el ritual latino. Luego nos vamos otra vez, Iglesia Católica, vamos al centro, Iglesia Católica Caldo, está arriba, o Siria Oriental. Para mayor información, regresen al mapita anterior. Siria Oriental, y está el Caldo, ¿de acuerdo? Y está el Malabar, Malabar, ¿sí? Va. Cuando decimos romano o latino, como que dice, nosotros nos quedamos con el nombre romano porque la Santa Sede está en Roma, el Papa está en Roma, ¿sí? Porque también romano o latino podría decirse que son los ambrosinos y los mozárabes. Así pasa con el caldo. Caldo, Siria Oriental, el caldo y Malabar. Malabar en todo lo que hacemos, ¿verdad? Todo este lío. Iglesia Católica, regresamos otra vez al punto central. Está el siriaco o Iglesia de Antioquiano, Siria Occidental, ya vimos la Siria Oriental, ahora vemos la Siria Occidental, el siriaco y el siriaco maronita, los maronitas. También está el Macancar. Luego, otra vez al centro, Iglesia Católica. Nos vamos a lo armenio o Armenia, ¿sí? Y ellos sí se quedaron con el nombre armenio, de ritual, de rito. Regresamos a la Iglesia Católica. Aquí hay algo interesante. Cuando estaba el Imperio Romano, habían pues diferentes, ¿cómo explicárselos para que me agarren un poco el modo? Inglaterra. Cuando llegaron los romanos a Gran Bretaña, los ingleses estaban en taparrabos, cuando nosotros aquí en los mayas, los aztecas, los incas ya teníamos una super mega tecnología, ¿verdad? Hasta filosofía, matemática, astronomía, etcétera. Ya sabemos que estaban haciendo los romanos, los griegos, los chinos también ya estaban haciendo su gran muralla y todo eso. Los japoneses ya tenían señores feudales, ya habían diseñado la katana, esa espada pues avanzada de la época, etcétera, mientras los demás todavía estaban con cuestiones algo así como esotéricas, con cuestiones de las energías y cositas así, en lugar de hacer grandes avances. Entonces, hagan de caso que esas pequeñas como comunidades o tribus, si quieren llamarlos así, o castas también, así sucedió en Europa del Este. Comenzaron a venirse todas esas pequeñas comunidades cuando retrocedió el Imperio Romano, que ya no lo custodiaban los soldados romanos, entonces comenzaron a hacerse todas las demás culturas. Lo que conocemos ahora como Rusia intentó como que reunir a todos ellos, por eso se inició como que la Unión Soviética, ¿se acuerdan? La antigua Yugoslavia que comprendía lo que ahora es Bosnia, por ejemplo, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Rumania, Bielorrusia, es que no me recuerdo si Eslovenia entraba en esto, fíjense ahorita no. Bueno, solo son datos que se armó todo eso. Bueno, aparte Eslovaquia, Eslovaquia sí. Ellos son, incluso ahorita que fue la elección del Papa León, ahí estaba la bandera eslovaca, que es lo que está más hacia el norte, esa partecita eslovaca.
Después se independizó y se llamó Eslovenia, una partecita, que es otra como cultura muy aparte, ¿no? Hagan de caso que es como nosotros con o los aztecas, como los mayas con los aztecas. Nos dicen mayas, pero realmente estábamos divididos en diferentes como eh, castas, si lo quieren ver así, o grupitos mayas, pero que cada uno tenía su propio feudo. Bueno, en fin. Entonces aquí, Iglesia Católica Constantinoplano, ¿verdad? Están los albanes, los búlgaros, el bielorruso, griego o greco, que ellos son un poco más aguerridos con nosotros, los Iglesia Católica Latina o Romana, son un poco más aguerridos, cuidan mucho su territorio porque ya saben, ¿verdad? Las conversiones, etcétera, entonces cuidan muchísimo eso y hay roces bastante con los latinos y romanos, casi hasta el punto de armarse fuertes pleitos, no la muerte, pero sí pleitos y discriminación exagerada. Entonces, por si alguien quiere ir a defender la Santa Madre Iglesia Católica, especialmente esos canales que dicen ser católicos, pero que realmente siembran división, pues que ahí necesitamos peregrinos en Grecia. La húngara, ítalo-albanés, porque son los albaneses, la melquita, rumano o rumanio, por si acaso se acuerdan de Drácula, que ahí nace la historia del conde Drácula, que si vamos realmente a la historia de Drácula, era una persona que era muy cruel durante las cruzadas, era salvaje y decía defender a la fe, pues digamos, católica, en este caso constantinoplano, de ellos, y ahí nace pues este hombre sanguinario, sediento de sed, y nace esto de Drácula, ¿no? Bueno, lo ruso, que es propio de los rusos, rutenio, lo eslovaco, aquí no aparece Eslovenia porque ellos son otra cuestión muy diferente, ucraniano, serbo-croata, o los croatas, ¿sí? Los serbos. Bueno, Iglesia Católica, regresamos nuevamente, de Alejandría. Está la etiopiano, ¿se acuerdan de el etíope? Cuando hablan del etíope, ahí está, etiopiano, ahorita vamos a avanzar más. Solo esta parte necesitaríamos como 2 o 3 segmentos para explicarlo, así que hoy pues seré un poquito breve en este tema. Iglesia Católica Mozárabe, está ya más, se entiende, ¿verdad? Que está ya más en los límites de lo que es Arabia. Iglesia Católica, aquí entramos, perdón, Iglesia Católica Romana, Mozárabe, Iglesia Católica Romana, Ambrosiano. Son ritos que obedecen al Papa, así como nosotros, pero que tienen su propio rito. Es algo así como, digamos, lo que está pasando ahorita. Novus Ordo versus, Dios mío, perdóneme, se me fue el nombre de la misa tridentina. Tridentina. Entonces yo les pregunto, ¿qué tridentina? Porque la tridentina pasó por muchos cambios litúrgicos, muchas modificaciones a lo largo de los siglos. No es la tridentina, la última, antes de la Novus Ordo, no es la tridentina anterior. La tridentina luego vino y permitió, por ejemplo, que lleve usted su librito y está en latín y también puede leer usted en español, lo que usted quiera. El padre lo está diciendo en latín, pero usted está leyendo en español. Y el padre, cuando da ya la homilía propiamente el sermón, eh, lo hacía pues obviamente en español, pues no es que supiera latín. Pero si regresamos más, el sacerdote tenía que hablar en latín propiamente, todo latín. Si regresamos todavía más atrás, por ejemplo, lo que digo siempre, la confesión era pública. Imagínense pasar al frente y decir, mira, fíjate que me acosté con la fulanita, que es tu esposa, y se volvió un lío, pero obedecían. Entonces, perdón el ejemplo, pero es que una santa, que ahora es santa, pues que hizo, como que dice, una meta que ella tenía de acostarse con todos los hombres del pueblo, y casi lo logra. Y la penitencia que le pusieron fue pasar al frente y decir sus pecados. ¿Se imaginan ese lío? Obviamente no iba a decir los nombres, pero bueno, mi amor, ¿y vos tuviste que ver con ella? Ah, la noche que no venías. ¿Me entiende ese lío? Entonces la iglesia ha entendido, ha ido viendo y modificando incluso los ritos, porque si nos vamos todavía más atrás, antes no se permitía que los que no estuvieran bautizados entraran a la iglesia.
estuvieran afuera de, o sea, la puerta de la iglesia, el atrio, ¿no? Estuvieran en el atrio. Y si acaso entraban, no podían ver el, donde el altar mayor, es decir, la mesa del sacrificio. Había una cortina. Otros eran más estrictos donde había una puerta. Solo estaba el sacerdote, bueno, los invitados, digamos, al oficio sagrado. El sacerdote o el obispo, si tenía que estar el obispo. Esa es otra. Antes solo el obispo podía oficiar misa. No lo hacía el presbítero. Ya después se le dio al presbítero la autoridad de poder oficiar la misa. Pero el obispo iba a ver cómo estaban las cosas de vez en cuando. O sea, oficiaba misa el obispo en esas parroquias. Bueno, el diácono, fuera transitorio o permanente. Entonces, por eso les pregunto, ¿qué misa me quedo? Algo así es lo que estamos viendo ahorita con Iglesia Católica Romana de rito latino, de rito ambrosino y de rito mozárabe. Y espero que se esté entendiendo a lo que me refiero. Entonces, ahorita podríamos decir, Em, iglesia, que ya está, parece, ya realmente parece un cisma y una herejía, porque al pelearse por el ritual, estamos olvidando que Cristo es el centro de la misa. ¿Cuál fue la primera misa? La misa, aquí sí le voy a decir, la misa de todos los siglos, la misa de todos los santos. La misa la oficia Cristo, allá en Jerusalén. Entonces, dentro de los cinco dedos de la fe, como vimos, está Jerusalén en el mapita. ¿Sí? Está Jerusalén. Bueno. Espero que se esté entendiendo esta partecita en la cual este cisma quedaría así como que decir, bueno, ¿dónde quedaría entonces la misa tridentina? ¿En dónde hacemos como quien dice el Estado o la jurisdicción? ¿De dónde? De Roma, Roma, no porque la ha ido modificando por siglos, cuando ya propiamente entra, ay, pero a lo que es Roma. Bueno, entonces, en el concilio, realmente esta ruptura fue a lo largo de los siglos. O sea, la ruptura no hay una fecha establecida. Se establece una fecha porque hubo un concilio, pero no fue en ese concilio, sino que la ruptura, es decir, la separación de los demás ritos, se hicieron de esta manera porque ya habían cuestiones importantes que tocar, por ejemplo, la de verdadero Dios, verdadero hombre. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito, no sé cuánto llevamos de tiempo porque no me quiero exceder tampoco. Ahorita voy 20 con 18. Mejor les voy a preguntar a ustedes si quieren que se termine el tema, lo dejamos suspendido o qué. Hoy sí quiero votación. ¿Seguimos o ya no seguimos? Alfredo Mazariegos, ¿qué opinas? ¿Hasta dónde quieres llegar? Ah, no, no, no. María, no sé. Alfredo de la Cosa, ¿verdad? O María, dinos, ¿seguimos o no? ¿Qué opinas tú? Por eso, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde veríamos? Porque está muy interesante Es bastante. y yo creo, Son ¿falta como mucho? cuántas. Sí, es que este tema, como les decía, son aproximadamente 4 segmentos de 1 hora. Ah, bueno, pues si ya acabamos este segmento, yo consideraría que aquí los Va. dejáramos y Si quieren, continuáramos otro segmento en otra sesión. son 15 diapositivas. Entonces, si quieren, termino este pequeñito segmento ya para que se entienda lo de los patriarcas y dejamos la siguiente parte ya que es también muy interesante de los ritos, ya propiamente que imagínense, son 24 ritos. Digámosle que ahora Ujú. son 25 porque tendríamos el rito también de la misa tridentina, ¿verdad? El rito tridentino. Entonces, bueno, sigamos hasta las y media. Entonces, gracias, hermana, que nos iluminaste. Dios a través de ti. Muy bien. Em, entonces, como les iba diciendo, las iglesias hermanas, así como miramos acá, porque son iglesias hermanas, ya vimos en los círculos, ¿verdad? En esa espiral. También por eso les pedí que estudiáramos lo que es el número áureo. Eso lo vamos a ver mejor en la siguiente clase. Vayan, sigan estudiando lo que es el número áureo, que es como quien dice la marca, la firma de Dios. Todo autor, toda persona que hace escultura, hace algún tipo de arte,
Uno identifica, o la música, incluso, eso lo hizo Mozart, eso es de Beethoven, porque ya sabe, deja su marca, ¿no? Su forma de ser. Dios entonces ha dejado su forma de hacer las cosas. Es esa como espiral. En todas las cosas se encuentran en los caracoles, incluso en las estrellas, cuando miramos al cielo podemos ver que hay una como espiral, por eso es que se cree que el universo es esférico, por esa razón. Bueno, solo como breve paréntesis. Entonces, la expresión iglesias hermanas en sentido pues propio, queridos hermanos, puede ser aplicada y únicamente, exclusivamente a aquellas comunidades que han conservado válidamente el episcopado y la Eucaristía, ¿sí? Por eso se llaman iglesias hermanas. Nos remontamos a la época de Cristo, de los apóstoles, que les da esa autoridad. Los apóstoles les enseñan esto a sus comunidades y mantienen esos ritos. Lo mantiene Pedro, Juan, Pablo, Santiago y los 12 apóstoles, ¿sí? Eso nos hermana. ¿Por qué lo recibieron de quién? Del mismísimo Jesucristo. Entonces, ahí está presente la Eucaristía. La Santa Madre Iglesia Católica reconoce válidamente la comunión, como la decimos nosotros, porque hay palabras que ellos no utilizan y hay que ir viendo, como quien dice, las traducciones y toda la cuestión es muy interesante, pero el Señor se hace presente en el cuerpo, o sea, en el pan y en el vino de ellos. Incluso, para breve explicación, todas estas iglesias, a la que llamamos ortodoxas, por eso se llama ortodoxa, investiguen qué significa, por favor, la palabra ortodoxo, porque no me da tiempo hablar, qué es la ortodoxia, qué significa ortodoxo, ¿sí? Por eso nosotros también los podríamos considerar ortodoxos, porque mantenemos una ortodoxia en el magisterio de la iglesia. La ortodoxia en este caso de Pedro. Ellos mantienen la ortodoxia de su apóstol, Pablo, Juan, etcétera. Entonces, pero ellos se quedaron con el nombre ortodoxos. ¿Por qué se quedaron ellos con el nombre ortodoxos? Aquí hay algo muy interesante, porque ellos no hicieron reformas litúrgicas. La iglesia romana sí, o sea, nosotros, la iglesia latina sí hizo reformas. Constantino fue una de las personas que influyó en que se hiciera ya propiamente universal, digamos, en lo que es el imperio, lo que vimos acá de Occidente, un solo ritual para todos. Antes se hacía, por ejemplo, un obispo tenía su forma hablemos de la Iglesia Católica, claro, Iglesia Católica Romana, o sea, latina, tenía su forma de ritual. Y va naciendo poco a poco, va avanzando y aparece lo que le llamamos el canon de la Santa Iglesia, que incluso cada país tiene ciertos elementos propios en el canon. O sea, el canon, por ejemplo, que les diré yo, francés no es el mismo canon que el de España, aunque compartimos con España muchas cosas porque ellos nos mandan a nosotros, pasa por países que fueron puertos principales en ese entonces, como por ejemplo México, Colombia, ay Dios mío, ahorita no me acuerdo el otro, eh, pero cada uno tiene lo suyo, ¿sí? Hay propias cuestiones que los obispos permiten. Por ejemplo, aquí el canon de la iglesia no permite que haya, por ejemplo, capillas de adoración en las calles, en las avenidas, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? No es porque sea pecado, sino porque el obispo conoce su región, digámoslo de esa manera. En Perú, ese es otro, pero ese es otro también, Perú. En Perú, sí, vamos a encontrar en diferentes lugares, aún lugares como que podemos decir, wow, este lugar es peligroso, ahí aparecen capillas de adoración. Pueden ser pequeñitas o pueden ser grandes, pueden ser en una casa, digamos, particular, pero que el terreno se desmembró, es decir, se agarró esa porción de terreno y quedó bajo la jurisdicción de la arquidiócesis, o de alguna forma lo permitió el señor obispo por su autoridad. Creo que ahí se explicó un poquito más. Entonces, la expresión iglesias hermanas se repite a menudo en el diálogo ecuménico, ¿sí? El primer concilio ecuménico, ¿cuál fue? Concilio de Nicea. Pueden ponerse a estudiar cuál fue el concilio de Nicea y cuál es tarea, ¿verdad? Para ustedes, si ustedes ya quieren hacer, está bien, no estamos en la universidad. No les puedo extender diploma. Si fuera diploma, sí les revisaría la tarea. Eh, el primer concilio fue el ecuménico, fue el de Nicea, ¿sí? ¿Dónde nace entonces nuestro credo? Hay que saber, el credo largo que le dicen, el credo corto o el de los apóstoles, ¿sí? ¿Cuáles son los dos tipos de credo que existen en la Iglesia Católica Romana? Ahí le va a aparecer el credo largo, que explica todo lo que es nuestro credo, ¿sí? Quisiera recitárselos, pero no hay tiempo, así que vamos resumiendo la clase de hoy. Aunque claro,
las iglesias hermanas ortodoxas tenían pues independencia, obedecían al Papa, ¿sí? Era como les decía, ¿verdad? La Corte Suprema, etcétera, ¿verdad? Se les presentaba a un obispo y así. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a San Juan Crisóstomo? Imagino que sí. Entonces, en el libro de San Juan, en el libro Sacerdocio de San Juan Crisóstomo, habla de su amigo, bueno, que él tenía un su amigo que estaba escapando, él se escondía, él no podía salir a la calle porque tenía que estarse escondiendo, porque el pueblo ya lo quería nombrar sacerdote y obispo. Y ustedes van a decir, ¿cómo va a ser si eso no, o sea, no, eso lo hace el obispo? Sí, obviamente lo hace el obispo, pero las iglesias ortodoxas mantienen ese rito, que también nosotros lo mantuvimos en algún momento, y que eso se fue quedando atrás y toda la autoridad después le quedó a los obispos, después le quedó la autoridad al Papa por completo de ordenar, por ejemplo, de instituir a sacerdote, que se instituya a obispo, ¿sí? Y obviamente a los sacerdotes. Entonces, pero ahí era como que el Espíritu Santo, algo así, estilo el cónclave, como que el Espíritu Santo, y eso pasó también con la elección de un Papa, que es muy famoso, que el Espíritu Santo habla a través del pueblo. Entonces viene el obispo y cuando ya hay unanimidad en que queremos a, por ejemplo, voy a poner yo de nombre, queremos a Jordi como obispo y como sacerdote, Dios mío, yo pues, soy laico. Bueno, ahorita te ordenamos, dice el obispo, porque el Señor te está eligiendo. Ahorita te ordenamos como sacerdote, es decir, como presbítero y una vez pasas a ser obispo. O sea, todo lleva una secuencia, ¿verdad? Un paso por paso. Así se maneja en las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas, como les decía, son parecido, perdónenme la expresión, como los judíos, si lo quieren ver de esa manera, como los fariseos, no, pero no en el sentido negativo, sino los fariseos en el sentido de que guardaban las costumbres, la liturgia, por decirlo. Entonces, ellos no han hecho modificaciones en lo que no se puede, pues, lo que es lo que les enseñó los apóstoles. Obviamente en las vestimentas sí, obvio, ya no se hace tal vez de pura lana, sino que ahora se usa materiales sintéticos, cositas así, externas. Pero y si algún patriarca de los que estamos viendo ahí en pantalla se atreve a modificar algo que hizo su apóstol, de una vez lo destituyen. O sea, lo sacan. Y ojo que esos son aguerridos, ¿eh? Lo sacan. No pueden modificar. Por eso es que las iglesias ortodoxas, cuando no estaban con la iglesia en comunión con la iglesia romana, o sea, con nosotros, los latinos, se fueron quedando atrás. Por eso es que ellos no tienen dogmas. No tienen el dogma de la Inmaculada Concepción, no tienen el dogma de María. Perdón, hay unos que sí tienen porque ya se hablaba desde un principio, más ellos no lo toman como dogma. Nosotros sí como dogma porque ya estudiamos lo que es un dogma, ¿verdad? Entonces, ellos lo ven desde otro punto de vista. Inclusive la Sagrada Comunión lo ven desde otro punto de vista. Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Pero aquí podemos ver un listado de los papas. Dejé el Papa Francisco porque, pues, ni modo, no está actualizado esto, pero lo quise dejar porque hay ataques de ciertos canales que ya lo hacen, ay, no sé por qué lo harán, si por malicia o qué, eh, pero vamos a ir a viendo en la historia de la iglesia, en la historia, pues, de la cristiandad cómo es que cuando durante las cruzadas se llegó a un acuerdo ecuménico, nuevamente, con los judíos, con los musulmanes, con los ortodoxos, ve que listo es la Santa Madre Iglesia Católica, ¿eh? Con los ortodoxos, y los ortodoxos también son listos, con los ortodoxos, y obviamente nosotros, de que para los que han ido a Tierra Santa, especialmente a la antigua Jerusalén, que no es la Jerusalén de actual, ¿verdad? La actual es la moderna, digamos la Jerusalén se dividió en cuatro jurisdicciones, ¿eh? Cada uno tiene su espacio. Vuelvo a repetir, musulmanes, judíos, porque es su tierra, ortodoxos y católicos latinos romanos. ¿Sí? Podríamos decir, y qué listos somos los cristianos, porque nosotros manejamos las dos cuartas partes, es decir, controlamos la mitad de Jerusalén, mientras que los musulmanes una cuarta parte, los judíos una cuarta parte, ¿verdad? Y más ahora que ya están en comunión con el Papa, con la Iglesia católica romana, pues ahora sí, manejamos la mitad. Entonces, ven cómo poco a poco se va cumpliendo esas profecías, ¿verdad? De que nuestros hermanos íbamos a volver pues todos juntos. Atacaron al Papa porque cuando se habla de la casa abrahámica no es una sola cosa.
donde todos van a hacer su ritual, una especie de mezcolanza. No, mis queridos hermanos, vayan y estudien las cosas. Ustedes están estudiando ahorita teología, es para aprender las cosas. Yo no es porque se me pegue la gana proteger al Papa. Hay cosas en las cuales uno puede no estar de acuerdo, pero aún así obedece. La casa abrahámica se le llama así para poner paz al avance de lo que está haciendo el demonio con los musulmanes y con los judíos y con nosotros los católicos. Cada uno tiene su propia ritual. Los musulmanes hacen lo que hacen los musulmanes, los judíos hacen sus rituales que hacen sus rituales en su propia casita, edificio que ellos tendrán, y nosotros los católicos, pues ya sabemos, ¿verdad? Nuestro culto a nuestro Señor, la misa, etcétera, todo lo que es la liturgia en nuestro edificio. Y esa es una oportunidad como fue allá en la antigua Jerusalén durante las cruzadas de evangelizar, pero obviamente empiezan a sacar un montón de tonterías y ¿dónde está la historia? ¿Dónde están estos ultratradicionalistas extremistas? Los ultratradicionalistas extremistas son como los fariseos. Hay que tener mucho cuidado con esto también. Ay, sí, es que ya se están cumpliendo la apostasía. A ver, la apostasía es negar la fe, la creencia en Dios, la creencia en un solo Dios. Es negar la cristiandad. Como vemos aquí, están todos los patriarcas cristianos, católicos ortodoxos, si lo quieren de esa manera, es negar la existencia de Dios, de la Santísima Trinidad, de todo lo que son, dicho por nosotros como católicos, los dogmas, ¿sí? Lo que está en la Sagrada Escritura, para entenderlo como lo entienden también nuestros hermanos ortodoxos. Eso es apostasía, eso es apostatar, negar a Cristo, negar a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Eso es. Ahora, lo demás ecuménico, sí se puede, porque hemos tenido concilios ecuménicos y de ahí, de ese concilio, nace el credo nuestro. Y en parte ellos también tienen lo suyo. Interesante, ¿no? A eso me refiero cuando yo les pregunto a veces en el bueno, entonces ¿a qué rito me voy? Porque me están diciendo que el papa no es papa y que es no sé qué, pero que sí. Entonces esto no, esto ni siquiera es un cisma, esto ya es apostasía, esto es herejía. Y también la diferencia, por favor, estudiemos diferencia entre cisma y herejía. Eso lo vamos a explicar en la clase, ¿de acuerdo? Herejía es como la de Lutero, que sin, como les decía, sin la autoridad patrística, sin la autoridad del episcopado, de la Eucaristía, viene un presbítero, se sale de la iglesia católica y funda su iglesia. En otras palabras, es como que un arbolito, le quiebras tú una ramita y esa ramita no puede generar raíz, pues. ¿Sí? Porque el obispo, entiéndase que es como que el tronco, ¿no? El tronco donde está agarrada la ramita. Un presbítero está enraizado y se debe a su obispo, porque el obispo sí es el sacerdote, porque él sí fue nombrado por Cristo directamente. En la Sagrada Escritura aparece que después nombraron ayudantes, que nombraron a presbíteros bajo la autoridad que Cristo les dio a los apóstoles, si lo quieren ver así, a los obispos de poner ayuda y también diáconos. Creo que vamos entendiendo un poquito cómo va todo esto, para que no nos jueguen ahorita que en verdad está la apostasía. Y ojo, que está grabado para que ustedes puedan, vayan a estudiar, por favor, métanse en páginas católicas, no sé, de vacantistas. Entonces, Lutero, por eso es que esa iglesia no es considerada y no está entre ese número porque no tiene sucesión apostólica. Con Lutero sí se pierde la sucesión apostólica. Él sí hace una herejía porque él comienza a atacar algunos dogmas. Él comienza incluso el dogma del Papa, de Pedro. Él se autonombra, digámosle así, Pedro. Y así otras iglesias más. Entonces, ya vamos entendiendo. Ahora, ¿qué pasa? Que como se quedaron un poco atrás ellos, o sea, verlos a ellos es vernos a nosotros en el pasado, nuestros ritos del pasado, de antaño. Por eso les digo, agárrense, porque aquí les va fuerte. Cuando ponen un tema como que si fuera pecado, no, hay cosas que no son pecado. Les quiero decir que los sacramentos, ninguno es pecado, todo viene de Dios y Dios no se contradice a sí mismo. Media vez hay un orden. Creo que algunos me han entendido por dónde va la cosa. Por tanto, ahora vamos entendiendo y gracias a Dios, pues que ellos han regresado. Repito, estos hermanos ortodoxos protegen a capa y espada sus rituales. Ellos no cambian por nada, nada de nada. Entonces, las iglesias orientales podemos decir que son en extremo conservadoras, ¿sí?
No dije ultratradicionalistas, dije conservadoras, porque conservan el magisterio, conservan la tradición que le dieron los apóstoles, etcétera. En cambio, los ultratradicionalistas no conservan nada de eso, porque atacan incluso a su patriarca, atacan, etcétera, como los que estamos viendo ahorita de todo ese lío de las misas. Y al momento de atacar una misa, están atacando a Cristo, es como San Pablo. Y San Pablo empezó a matar, sabemos, empezó a matar a nuestros hermanos cristianos en nombre de Dios. O sea, usó a Dios para atacar a Dios. Claro, él no sabía, no entendía pues que lo cristiano era lo llevado al siguiente nivel por Cristo. O sea, ahí entiende. Algo así está pasando con esta división. Están atacando una Eucaristía para atacar la otra Eucaristía. Y eso es pecado grave. Bueno, entonces, las iglesias orientales, como les decía, son en extremo conservadoras, tanto en liturgia como en dogmática. ¿Sí? No dije dogmatismo, eso es otra cosa, en dogmática. ¿Sí? No tienen una jerarquía vertical como nosotros, digámosle así, el papa, los obispos y cardenales, los presbíteros, está el diácono transitorio, que es el que pasa a ser sacerdote, está el diácono permanente, que es el que se consagra como diácono, está dentro del sacramento del orden sacerdotal, el diaconado casado, o sea, es ordenado el esposo de una señora y lleva todo un proceso, pero ese proceso de ordenación al esposo, digamos, es antes de ser sacerdote, o sea, aquí volteamos a ver a los ortodoxos, ¿sí? El proceso de los ortodoxos o de los católicos católicos romanos que seguían ese proceso de casarse era de esta manera. Entraban pues a ser enseñados, lo vamos a decir como un lenguaje actual, entraban al seminario 2 años antes de ser ordenados sacerdotes, eran, se les daba el sacramento del matrimonio eh, para observar, el obispo observaba tanto a la esposa como a ellos y cómo es que procedía ese matrimonio a través de ese permiso de la esposa, porque ese permiso lo tenían que dar cuando eran novios, ya se procede a ordenar a la persona. Entonces, así es como se procedía también los ortodoxos. Recordemos que en un momento nos fuimos por otro lado, digamos, por otro caminito. Así entonces sucede con la ordenación de diáconos casados. 2 años antes, o sea, el diácono acá pues cambiaron las reglas, tiene que estar, vamos a ver, 10 años casado, porque el obispo tiene que ver cómo procede, porque obviamente nuestra cultura se ha desviado muchísimo, no es como la oriental. Ahorita es todo válido, la señorita se subleva, viva el empoderamiento, que yo tengo mis derechos y que no sé cuántos, imaginan todo ese lío, entonces tiene que observar el obispo que de verdad la señorita en verdad esté sumergida a los preceptos de Dios en la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, si dice que sí, bueno, procede los estudios para diaconado, que son 5 años, en otras palabras, solo tiene que esperar el hombre 15 años para ser ordenado diácono, ¿sí? Entonces, ahí queda. Em, ¿qué otra cuestión? Bueno, vamos a estudiar lo que es el primado de Pedro. También queda tarea investigar qué es el primado de Pedro, ¿sí? ¿Qué es esto del primado de Pedro? Y esto está en el credo, ¿eh? Por eso es que es muy importante. Ya les dejé varias tareas. El primado de Pedro, ¿sí? Investigar cuál es el credo, cuáles son los dos credos, específicamente el credo niceo-constantinopolitano. Entonces, em, ya, ya entendimos un poco lo que son los papas, ¿verdad? Y vamos a otra tarea que también les voy a dejar. Investigar qué significa o qué es. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí, Ah, perdón, creí que se había ido la señal. Investigar, aquí Sí, sí incluso se lo voy a apuntar escucha. acá. ¿Qué es el filioque? ¿Qué es el filioque? ¿Sí? Filioque. Así como se escucha. Filioque. Filioque. Filioque.
Si quieren, lo voy a escribir en el chat, que es el filioque, para que se entienda. Ahorita voy para el chat. Sí, filioque. Vamos a ver, permítame, voy a abrir la pantalla del chat. Filioque. ¿Qué es el filioque? Ahí está, filioque. Porque son temas, como decía la hermana, muy interesantes, porque a veces vamos a algún país, a personas que se han ido tal vez a España, más que nada en Europa, ¿no? Y no entendemos, no hay una parroquia católica, si queremos ser fieles pues al rito latino, y no hay, no sabemos, y Dios mío, y perdón, lo voy a decir de esa manera, ¿eso que está ahí sí será el Señor o no será el Señor? Sí, sí es el Señor, sí, sí es, la consagración es muy válida, pero nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues bueno, tenemos los dogmas. La Iglesia Católica pues nos ha enseñado muchísimas cosas que veremos más adelante respecto de todo lo que son dogmas, lo que es María Santísima. Y les quiero decir, incluso ahorita va a empezar un debate, tal vez con ustedes no les va a parecer, pero se les voy a decir que sí es cierto, yo mismo lo confirmé en Europa. Los ortodoxos tienen todavía más celo de nuestra madre que nosotros, de María Santísima, que hasta están dispuestos a romper, perdóname la palabra que voy a usar, están dispuestos a romperse la cara donde sea que la estén insultando. Y nosotros aquí en América, cuando están las feministas y todo, ay, no, no, porque la ley, esto no se hace porque es pecado. Ah, pero dejamos que la feminista sí se burle de nuestra madre, que ande ahí con, digamos, pues con la túnica, representando a María Santísima y mostrando, ya saben qué partes genitales del cuerpo. Dios guarde si eso lo vieran los ortodoxos, ahí mismo la queman. Es decir, ¿verdad? No la quemarían, la dejarían viva para que se arrepienta después, pero sí harían eso. O sea, hay un amor realmente de nuestra madre por ser madre de Dios, aunque hoy no tienen el dogma, pero sí comprendían lo de madre de Dios. Madre de Dios comienza desde los primeros momentos porque es orden de Cristo, lo sabemos. Madre, y tienes a tu hijo, hijo, y tienes a tu madre. Entonces ahí lo tienen. Entonces, tengamos también celo, porque nos están ganando del otro lado, ¿verdad, queridos hermanos? Entonces, bueno, el problema que surge, para terminar, entonces, el problema que surge es, se le llamaría como eclesiológico, realmente. Por eso es que empieza esa división de lo eclesiológico. No es doctrinal, doctrinal no, eso lo vamos a ver más adelante por qué no es doctrinal, sino eclesiológico. Cuando no entiendan una palabra, por favor, vayan al diccionario. ¿Qué significa eclesiológico? Eclesial es como patriarcal, ahí sí, de quién tiene la autoridad, quién no tiene la autoridad, por qué vos mandás, algo así como pasa en las familias. Yo porque te tengo que hacer caso a vos y mi mamá no ha dicho nada y ta, 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 ta. Eso es como eclesiológico, ¿no? Más que nada en ese sentido, de lucha de poder. Y también por eso empezaban las políticas, la defensa de la Iglesia Católica a través de buenas políticas. Sí, habían buenas políticas porque había que defender la fe, pero que eran políticas y que ahorita pues esas políticas ya no nos sirven de nada y que las hemos ido como que arrastrando, ¿no? Y eso hay canales católicos que las están implementando para crear ese divisionismo. Por eso en la época hay que ser muy inteligentes. Entonces, vamos a analizar en la próxima cuál es la visión de la Iglesia ortodoxa y romana, ¿sí? Ortodoxa, pues porque abarca todo lo demás. Otra pequeña tareita, porque yo les que lo de Santa Faustina, cuando hablé en el canal de Pau, que los sacramentos se celebrarán en casas particulares. Eh, Investiguen lo que es el cenáculo, ¿sí? El cenáculo, obviamente, es la última cena del Señor, ¿verdad? Donde instituye la Sagrada Eucaristía en la última cena, en el Jueves Santo. Investiguen qué es el cenáculo y dónde, mejor dicho, dónde es que se da esa última cena. A eso se le llama el cenáculo. Pero quiero que investiguen qué es y búsquenlo en la Sagrada Escritura. No se estén rompiendo las vestiduras, ¿sí? Eso es lo que se caracteriza a la Santa Madre Iglesia Católica. Nosotros somos heterodoxos, perdón. ¿Por qué somos heterodoxos? Porque seguimos un sistema, ¿sí? Seguimos como que algo consecutivo. Aparece una verdad que ya estaba, pero aparece y se vuelve dogma y vamos avanzando. Entonces, por eso es que que la liturgia sí se puede modificar, la liturgia se va modificando. Lo que no se modifica es la enseñanza de Cristo, lo que Cristo ha instituido. Bueno, ya terminé.
por hoy, queridos hermanos. Espero califiquen ¿cómo se llama? Mi rendimiento. Y por favor, recordemos entonces que en el Nuevo Testamento la expresión de iglesias hermanas como tal no se encuentra, ¿sí? Sin embargo, se hallan numerosas indicaciones que manifiestan las relaciones de fraternidad existentes entre las iglesias locales de la antigüedad cristiana. El pasaje, perdón, neotestamentario, otra palabrita que pueden investigar, el pasaje neotestamentario, en modo más pues, explícito, digamos, nos refleja la convicción en la frase final de Segunda de San Juan 13. Yo no los estoy tirando citas bíblicas solo porque sí, o sea, ustedes tienen que investigar. Segunda de San Juan, capítulo 13. Se los voy a leer. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. Se trata de saludos enviados de una comunidad eclesial, tu hermana elegida. Oigan, por eso es que es iglesias hermanas. Aquí no estamos hablando cosas que no aparezcan en la Sagrada Escritura. Mucho cuidado con esos ignorantes o también muy inteligentes que conocen las Escrituras pero que nos dividen, que ellos hermanos, hombre. Enviados desde la comunidad eclesial a otra. La comunidad que envía los saludos se llama a sí misma hermana de la otra. Ay, es Biblia, miren. Segunda de San Juan 13. Breve, rapidito. En la literatura eclesiástica, ¿sí? La expresión se comienza a utilizar en Oriente cuando a partir del siglo V se difunde la idea de pentarquía. Nadie me preguntó, ¿y cómo se le llama ese mapa? Ese mapa se llama pentarquía. Son las 5. ¿Sí? Pentateuco, 5 libros. Hoy estudiamos el Pentateuco y ahora la pentarquía. Esa es la pentarquía, ¿verdad? Según la cual a la cabeza de la iglesia se encontrarían los 5 patriarcas y la iglesia de Roma tendría el primer puesto entre las iglesias hermanas patriarcales, ¿sí? Entonces, hay que notar que ningún romano pontífice reconoció esta ¿cómo digámosle? Equiparación de las sedes, ¿sí? Ni aceptó que a la sede romana se le conociese solamente un primado de honor. No. Además, porque si no así que soy un hereje, por eso les estoy diciendo esto. Además, tenemos que notar que en Occidente no se desarrolló esa estructura patriarcal que es típica de Oriente, ¿sí? Eso es típico de las personas de Oriente. Nosotros somos de Occidente, o sea, nosotros heredamos lo de Occidente. Y donde está Pedro, está la iglesia. Por eso es que nosotros nos mantenemos en la iglesia romana latina, ¿verdad? Iglesia Católica Romana Latina, por ese modo de obrar. Los demás solo saben que Pedro fue como decirlo así, el hermano mayor, por decirlo, que Dios sí le dio una autoridad, pero no la autoridad de decidir en mi iglesia, sino que por respeto, danos tu bendición, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir en la próxima, queridos hermanos, espero pues, solo lo dije para aclarar, porque no van a decir que soy un hereje. Entonces, o cismático, en este caso no sería herejía, sino sería, bueno, sí sería herejía porque soy católico, em, para que se vaya entendiendo. Bueno, ahora bien, alguien me había preguntado lo del limbo. No sé si quieren que se los resuelva ahorita o hasta en la siguiente. Quien me preguntó del limbo, espero que se haya conectado. Si está conectado, por favor, diga, aquí estoy. No, en la siguiente lo resuelvo. Pero no resolver, eso ya está resuelto por la iglesia, se los digo. ¿O quieren ustedes que se los diga o ya nos vamos a comer? Yo sí quiero que de una vez lo diga. Está bien. Yo también, pero Muy también bien. quiero que te vayas a comer. Perfecto. Lo vamos a decir rapidito, pues. El limbo, ¿sí? Primero hay que aclarar una cosa. No confundamos el limbo con el dogma del purgatorio. El dogma del purgatorio sí está en la Sagrada Escritura, pero no con el nombre purgatorio, sino la cárcel, ¿verdad? Donde será puesta aquella persona que no haya pagado en su totalidad lo que se debe, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo, no como lo que dice el limbo, es una hipótesis aún de los padres de la iglesia. Por eso hay que saber leer,
Pues hay que saber investigar. Que lo diga un padre de la iglesia no significa que es palabra de Dios. Por eso el padre de la iglesia dice, por ejemplo, la puede señalar, tengo una hipótesis, tengo una sugerencia. Sugerencia no es esto es palabra de Dios. No, ten mucho cuidado, ¿eh? Entonces, el limbo, ven, hay que investigar el credo. El limbo es lo que el credo designa como infiernos, ¿sí? No dice infierno. Y descendió a los infiernos. No dice y descendió al infierno. El corto sí dice así, pero el largo dice y descendió a los infiernos. Y resucitó al tercer día, según las escrituras. ¿Sí o no? Dice infiernos. Va. Entonces, el limbo es lo que el credo. ¿Qué es un infierno? A ver, visto desde un punto un poco como haciendo teología, pero haciendo una teología como más. Hay diferentes teologías, digamos como escatológica. ¿Este mundo es el infierno? No, no es el infierno, porque realmente tenemos un paraíso en este planeta, pero podríamos tomarlo como algo así, un intermedio, porque vivimos, o sea, en un estado podemos vivir el purgatorio y el infierno, pero más aquí la realidad material no es un infierno, acá menos en este planeta no lo es, bueno, por ahora. Entonces, entiéndase como infiernos a aquel lugar donde no se puede ver a Dios. Y aquel lugar donde se está sufriendo por habernos alejado, bueno, por la persona que se alejó de Dios. Y estás padeciendo pues una sentencia, una condena, ¿verdad? Entonces, el limbo es lo que el credo lo designa de esa manera, ¿verdad? Entonces dice, descendió a los infiernos. Entonces, el catecismo de la iglesia dice, la escritura llama infiernos o Seol o Hades o la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios, ¿sí? Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos. O sea, nadie podía ir al cielo. Todos, recuerden qué pasaba, todos teníamos el pecado de Adán y un pecador no entra al cielo. Tampoco existía el purgatorio. El purgatorio Dios lo hizo como una gran obra de misericordia para sus hijos, en donde no estarían en el infierno, sino que estarían en ese estado de purificación, o sea, no están condenados ni están esperando una segunda venida. O sea, miren qué inteligente es Jesucristo. Tampoco viene una segunda venida de Cristo para dar su vida, sino que es un estado ya de purificación porque Cristo ya vino. Entonces, tal era el efecto de la espera del Redentor, estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como la enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Seno de Abraham entendamos que también es la tumba, ¿sí? ¿Dónde nacemos nosotros? Pues somos forjados en el seno de nuestra madre. Ahí se hace la substancia, ¿verdad? ¿Nuestro cuerpo de qué está hecho? ¿Recordamos el Pentateuco? ¿El barro? Regresamos a donde fuimos formados, nuestro cuerpo. Y sin cuerpo, ¿qué pasa con el alma? Está en un estado, ¿no? Bueno, creo que vamos entendiendo eso. Son precisamente estas almas santas que esperan a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que les habían precedido, numeral 633. Bueno, entonces, más adelante, pues en el numeral 635, habla más de todo esto, ¿verdad? El catecismo, recordemos que no solo existe está el catecismo de Trento también, promulgado después del concilio de Trento, al explicar los lugares donde están detenidas. Ahí es donde se habla de lugares, pero eso también lo tenemos que explicar. Volvemos otra vez al principio. No lo vayan a responder, no me van a abrir los micrófonos. ¿Ustedes a esta edad creen que la cigüeña trae a los bebés? No, ¿verdad? Se usa un lenguaje para que se entienda. ¿Sí? Son paganos, no entienden nada de qué es eso de Dios único, todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, la literatura, aquí realmente es una hipótesis de un padre de la iglesia referente de lo que es el limbo, ¿sí? El limbo se creía que iban los niños que, por ejemplo, aborto, o morían en el seno o sin recibir pues, los sacramentos, en este caso, pues el bautismo. Se creía eso, pero no, porque Cristo vino a aboler, era una teoría, porque Cristo vino a aboler el pecado de Adán, ¿sí?
Y los que no recibieron por X motivo el bautismo, pues lo reciben en el momento del trayecto en el que lo que están dejando este mundo, muriendo, digámosle así. Reciben todos esos sacramentos. ¿Y cómo los reciben? Pues a través de la Santa Madre Iglesia Católica. Reciben el bautismo, todo lo demás. Por eso es que ellos son recibidos a la presencia de Dios. Hay otra hipótesis, que el niño pues puede elegir. Entonces el limbo, cuando se hablaba del limbo, creo que quedó un poco claro, el limbo ya no existe porque nosotros ya, o sea, los que son justos y no merecen la condenación eterna, no van al limbo, esperando la venida de Dios, porque ya vino. Vamos al purgatorio. Entonces el limbo, pues ya no tiene validez, ¿verdad? Entonces la teoría era una teoría de un estado intermedio entre el cielo y el infierno, donde las almas de los niños no sufren, pero no gozan de la visión de Dios. El concilio de Cartago en el año 418 la declaró como falsa. No es el país, es que el Papa Juan Pablo, los herejes del concilio de este último concilio y bla, 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 bla. No, 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 no. Vamos a estudiar. Vamos, nosotros somos teólogos. Ahorita estamos estudiando, somos católicos. Entonces vamos a estudiar. Vamos a ver. A mí que no me lo cuente un canal. A mí me lo va a contar las pruebas. Yo soy católico. Biblia, Biblia, catecismo. Por eso es que ellos odian el catecismo, porque a través de ese catecismo nosotros vamos a la Biblia, porque ahí están los numerales, está la Biblia, está el magisterio, está los padres de la iglesia, está incluso doctores de la iglesia. Por eso no les agrada a ellos el catecismo. Por eso es que los sedevacantistas o esta cuestión que habla de sedevacantismo es satánico, ¿sí? Es satánico. Los que hablan incluso del novus ordo también son satánicos porque están atacando, como les dije, a Jesucristo usando a Jesucristo. Y no han leído los documentos que hablan de la novus ordo, pero que no lo cumplen los sacerdotes. Y esto no es cosa nueva, esto siempre se ha visto. Si no, no hubieran habido concilios, no hubieran habido herejías, no hubiera existido Lutero. ¿De acuerdo? Entonces, así que el limbo no podemos decir que existe. Primero, por falta de fundamentos en las Sagradas Escrituras y segundo, por la, digámosle así, felacidad a la que todos estamos llamados por naturaleza, ¿sí? Para entender a todos los hombres, para entender a Dios. Entonces, queridos hermanos, pues espero se haya entendido lo del limbo. ¿Quedó clarito? Sí. Bueno, incluso el padre Sí, Forte habla de gracias. eso y el Papa Benedicto creo que fue. También hablaba del limbo. ¿De acuerdo? Es una teoría, es una hipótesis para aquellas personas que no les cabía en la cabeza de que un niño que no recibía los sacramentos, porque como, recuérdense, o sea, las cree, eso es lo bonito de la teología, que hay que tener presente muchos elementos casi que al instante. Las misas antes, como les decía, era solo para una élite, éramos como muy elitistas, digámoslo así. De algún punto, quiero ser tal vez soy un poco cruel, pero por otra parte la iglesia sí lo pensaba, también de una parte buena. ¿Por qué? Porque quien no había recibido la sagrada doctrina, o sea, una buena doctrina, no podía estar frente a Cristo, según ellos, cuando las escrituras decían lo contrario. Pero podemos suponer que era para dar una buena enseñanza, para una evangelización a los paganos y a los católicos, digamos, mediocres. Entonces, los bautizados hasta afuerita, los que ya iban un poco avanzados ya podían entrar, pero se quedaban a la entradita, estilo los judíos, ¿verdad? Que así hacían también su forma de sus ritos. Y los que tenían dinero y los que ya habían pasado por ciertos sacramentos ya podían estar en lo que ahora nos llamamos donde nos sentamos nosotros, ¿verdad? Las bancas viendo al altar. Pero solamente el sacerdote, los diáconos y ellos podían estar, y algún que otro privilegiado, como emperadores y así, podían estar viendo el ritual del sacerdote de consagración el cuerpo y la sangre de Cristo. De ahí nadie más. Eso se derogó, porque eso no estaba en la Sagrada Escritura. Entonces ya se quitó esa cortina. Ahora la pelea es que como el sacerdote da la espalda, ¿no? Entonces, ay Dios santísimo. Cuando somos una familia, Cristo hizo la liturgia en familia, en una familia judía, a la mesa, a su alrededor, y los invitados a su alrededor, tanto atrás de Cristo como enfrente de Cristo. Y tomó el pan, no le dio la espalda a nadie. Sí, no está atacando el ritual de la misa tridentina. Eso fue un ritual en su momento y es respetable, pero no es la misa no está hecha para a mí agradarme. La misa está hecha para dar gloria a Dios. Es la gloria a Dios. No, ay, qué bonito que cantan en arameo. No, no es qué bonito.
sino que así lo propuso la iglesia, lo cantan en latín. No, no es bonito, ¿me entiendes? Entonces, el lugar santísimo es el sagrario, es donde se guarda a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde se guarda la Eucaristía, pues. Por eso decimos el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, queridos hermanos, espero les haya servido lo que nuestro Señor Jesucristo nos habló el día de hoy. Seguiremos con la siguiente parte el otro martes, si Dios lo permite. Muchísimas gracias por haberse conectado y si alguno se sintió mal, se sintió atacado, se sintió ofendido, pues vaya al Santísimo, que Él es el dueño de este grupo, Él es el dueño de la universidad, digamos, Él es el Señor, así que Él me tiene que jalar a mí las orejas. Vayan con el Señor. Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias igualmente, que descansen. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.